A lo largo de la historia de la Copa del Mundo, el torneo más esperado del fútbol y el evento deportivo más visto del planeta, nunca ha existido una nación que haya sido tan históricamente buena en este deporte, que haya estado tan cerca de alcanzar la gloria y levantar un trofeo, y que al mismo tiempo haya fracasado tantas veces sin llegar a ganarlo como Holanda. ¿En serio? Nunca ha habido una selección que haya llegado a 3 finales de la Copa del Mundo y no haya conseguido ganar ninguna, excepto la de Holanda. La gente suele olvidar lo históricamente grande que es el fútbol neerlandés. Claro, tal vez la Eredivisie ya no tenga el prestigio de otras épocas, pero ¿sabías que los Países Bajos están empatados en el récord histórico de más ganadores del Balón de Oro producidos por una misma nación? Entonces, ¿cómo es posible que un país con tanto talento nunca haya logrado ganar una Copa del Mundo? ¿Y tendría la oportunidad de ganarlo en 2026? Vamos a averiguarlo. En la década de 1970, el fútbol holandés alcanzó posiblemente el nivel más alto de toda su historia. Eran considerados de manera constante como una de las mejores selecciones del mundo, si no la mejor. Y gran parte de eso se debía a uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos y al hombre que prácticamente sentó las bases del fútbol moderno, el inolvidable Johan Cruyff. Cruyff representaba a la perfección el concepto de fútbol total. Básicamente era un sistema en el que los jugadores podían intercambiar funciones dentro del campo, permitiendo un estilo de juego mucho más dinámico en una época en la que cada futbolista permanecía estrictamente en su posición y cumplía un rol muy específico. Esta manera fluida de jugar era considerada revolucionaria. Los jugadores se movían constantemente, intercambiaban posiciones y tenían mucha más libertad para destacar individualmente y generar un mayor impacto en el partido. Y aunque aquella era una época llena de grandes figuras, existía un consenso casi absoluto. No había nadie mejor que Johan Cruyff. Ganador de 3 balones de oro, poseía un talento extraordinario. Jugaba principalmente como organizador de juego, pero también tenía la capacidad de resolver partidos por sí solo. Su técnica era exquisita. Su control de balón estaba entre los mejores de la historia. Su regate era elegante y preciso, y su visión de juego solo podía compararse con los de los más grandes pasadores que ha visto este deporte. Y aunque no lo pareciera físicamente, era uno de los jugadores más veloces de su generación. Incluso hoy es difícil encontrar un futbolista que reúna características similares. Yo diría que era una combinación del mejor Kaká, la creatividad de Iniesta y la versatilidad de Luka Modric, todo en un mismo jugador. En 1974, Cruyff cargó a la selección neerlandesa sobre sus hombros y la condujo hasta la Copa del Mundo junto a figuras destacadas como Johan Neeskens, uno de los mejores mediocampistas de su época, incluido por el FIFA en 2004 dentro de la lista de los 125 mejores futbolistas vivos de la historia y considerado por la revista 442 entre los 100 mejores jugadores de todos los tiempos. También estaba Rob Rensenbrink, extremo delantero que fue máximo goleador histórico de la Recopa de Europa, ganador de la primera edición del Ons d'Or, y un jugador tan preciso que solo falló 2 penales en toda su carrera. En su mejor etapa anotó 143 goles en 262 partidos, con un impresionante promedio de 0,54 goles por encuentro. Otro nombre importante era Willem van Hanegem, un mediocampista que incluso llegó a superar a Cruyff en la votación del futbolista neerlandés del año, y que era considerado uno de los mejores pasadores y conservadores de balón de su generación. Y en defensa estaba Ruud Krol, tercero en la votación del Balón de Oro de 1979, elegido jugador del año en Italia y reconocido por su capacidad para recuperar la pelota y por ser uno de los defensores con mejor salida y distribución del mundo. Los Países Bajos tenían un equipo repleto de talento y ya eran considerados uno de los principales candidatos al título. Arrasaron a Argentina por 4-0 con un doblete de Cruyff, superaron a Brasil por 2-0 con otro gol del propio Johan y vencieron cómodamente a Alemania Oriental por 2-0 para alcanzar la gran final. Y cuando llegó el partido decisivo frente a Alemania Occidental, apenas comenzado el encuentro, Cruyff protagonizó una jugada espectacular. En los primeros minutos tomó la pelota, dejó rivales en el camino y llegó al área con total facilidad. Allí recibió una dura falta que terminó en penal. Johan Neeskens, especialista desde los 11 metros, convirtió sin problemas y puso el 1-0 para los holandeses cuando apenas se habían jugado 2 minutos. Sin embargo, aquel golpe pareció afectar físicamente a Cruyff y terminó reduciendo parte de su influencia durante el resto del partido. Durante todo el partido marcaron de cerca a Johan Cruyff para impedir que generara oportunidades para su equipo, y los alemanes también contaban con auténticas leyendas como Paul Breitner, Franz Beckenbauer y Gerd Müller, especialmente Beckenbauer, quien fue capaz de controlar el ritmo del encuentro y ayudar que Alemania Occidental dominara gran parte del partido. Paul Breitner, subcampeón del Balón de Oro y futbolista alemán del año, convirtió un penal a los 21 minutos. Luego Gerd Müller, uno de los goleadores más letales que ha visto este deporte, anotó los 43 minutos para completar la remontada. Alemania Occidental terminó ganando 2-1 y se quedó con el título mundial. Lo que pudo haber elevado a Johan Cruyff de leyenda absoluta a candidato indiscutido al mejor jugador de todos los tiempos se quedó a un paso.
Fue elegido mejor jugador del torneo y ganó su tercer Balón de Oro ese mismo año, pero el logro que más deseaba para él y para su país seguía escapándosele. Y nunca llegó. Sin embargo, apenas 4 años después, en el Mundial de 1978, los Países Bajos volvieron a realizar una gran campaña e intentaron conquistar el trofeo que habían estado tan cerca de ganar en el 74. Aunque Cruyff ya se había retirado de la selección tras ayudar a su país a clasificarse para una nueva Copa del Mundo, la base del equipo seguía siendo muy similar. Nombres como Johan Neeskens, Rob Rensenbrink, Arie Hahn, Ruud Krol y los hermanos Van de Kerkhoff seguían formando el núcleo de aquella generación. Los neerlandeses aplastaron a Austria por 5-1 y también derrotaron a una de las favoritas, Italia, por 2-1. Más adelante empataron 2-2 contra la campeona defensora, Alemania Occidental, pero en aquella época el formato del mundial se basaba más en grupos y puntos acumulados que en un cuadro de eliminación directa. Finalmente lograron avanzar hasta la final, donde los esperaba la selección anfitriona, Argentina. Pero sin Johan Cruyff, los Países Bajos, por muy sólidos que fueran en defensa y mediocampo, no podían igualar el poder ofensivo de los argentinos. Mario Kempes, uno de los jugadores más emblemáticos de la historia de Argentina y uno de sus máximos goleadores históricos, abrió el marcador poco antes del descanso para poner el 1-0. Mientras tanto, los holandeses tenían enormes dificultades para controlar el partido y encontrar el empate. Sin embargo, en el minuto 82 llegó finalmente el gol de la igualdad y el encuentro se fue al tiempo suplementario. Pero en apenas 10 minutos, Argentina volvió a golpear 2 veces más, liderada por un inspirado Mario Kempes. El resultado final fue 3-1 para la albiceleste, una derrota devastadora para los aficionados neerlandeses, que veían cómo su selección perdía su segunda final mundialista consecutiva. Kempes terminaría ganando la bota de oro y el balón de oro del mundial, además del Ons d'Or y el premio a futbolista sudamericano del año, siendo recordado por generaciones como uno de los grandes héroes de la historia del fútbol argentino. Mientras tanto, los Países Bajos tendrían que esperar muchos años para volver a reunir una generación tan talentosa como la del 74 y 78 y volver a soñar con una nueva final de la Copa del Mundo. ¿No sería hasta finales de los años 80? Cuando los Países Bajos volverían a producir una generación con el talento suficiente para aspirar a lo más alto del fútbol mundial. Fue la era del legendario trío neerlandés, considerado por muchos como uno de los mejores tríos de la historia del deporte. Marco van Basten, Ruud Gullit y Frank Rijkaard. En una ocasión, los tres terminaron en los primeros puestos de la votación del Balón de Oro. Rijkaard era un mediocampista defensivo extraordinariamente versátil y talentoso, Gullit un creador de juego brillante y van Basten era la pieza final perfecta. Un delantero letal capaz de definir cualquier partido. Junto a figuras destacadas como Ronald Koeman, Wim Kieft y Gerald Vandenburg, conquistaron la Eurocopa de 1988. Era un equipo joven, lleno de talento y liderado por aquel icónico trío neerlandés. Muchos creían que finalmente podrían darle a su país la tan ansiada Copa del Mundo. Sin embargo, aunque dominaron la Eurocopa, el Mundial fue una historia muy distinta. Para sorpresa de todos, nunca lograron llegar lejos. En la Copa del Mundo de 1990 terminaron terceros en su grupo por detrás de Inglaterra y la República de Irlanda. Y posteriormente fueron eliminados por Alemania Occidental en los octavos de final. Fue una enorme decepción para una selección con semejante cantidad de talento. Sin embargo, en 1998, aunque no tenía el mismo nivel que la generación liderada por el trío neerlandés una década antes, los Países Bajos contaban con un equipo muy sólido y con una gran química colectiva. Jugadores como Dennis Bergkamp, Edgar Davids, Marks Overmars, Frank de Boer, Ronald de Boer y Patrick Kluivert lideraban aquella selección. Los holandeses terminaron primeros de su grupo sin perder un solo partido y posteriormente eliminaron a Yugoslavia en los octavos de final y a Argentina en cuartos. Pero entonces se cruzaron con la gran favorita del torneo, la Brasil de Ronaldo. Fue uno de los enfrentamientos más infravalorados de aquel mundial. Ronaldo adelantó a Brasil antes del descanso, mientras que Kluivert empató para los neerlandeses poco antes del minuto 90. El partido terminó definiéndose por penales y Brasil se impuso 4-2, dejando a los Países Bajos a un paso de regresar a una final mundialista. Era lo más cerca que habían estado de lograrlo en 20 años, y tendría que esperar más de una década para volver a reunir una generación con la calidad suficiente para tener otra oportunidad. Eso nos lleva al Mundial de 2010. De todas las grandes selecciones neerlandesas de la historia, quizás esta era la que no tenía más superestrellas, pero probablemente sí era la más equilibrada y completa. El ataque estaba liderado por Robin van Persie, Wesley Sneijder y Arjen Robben. La defensa tenía referentes como Giovanni van Bronckhorst, además de jugadores en gran nivel como John Heitinga y Gregory van der Bijl. En el mediocampo destacaban Nigel de Jong, Rafael van der Vaart y Mark van Bommel. Futbolistas incansables que aportaban equilibrio y agresividad. Y bajo los tres palos estaba Martin Stekelenburg, quien probablemente fue el segundo mejor arquero del torneo, solo por detrás de Iker Casillas. Los Países Bajos dominaron su grupo sin empatar ni perder un solo encuentro. Luego derrotaron a Eslovaquia en octavos de final y en cuartos protagonizaron una de las mayores sorpresas del torneo al vencer a Brasil por 2-1. Me acuerdo de haber visto ese partido, no podía creerlo mientras observaba que acá intentarlo una y otra vez, buscando el gol que mantuviera con vida a Brasil solo para encontrarse con las increíbles atajadas de Stekelenburg. Pero a lo largo de las fases eliminatorias hubo un jugador que destacó por encima del resto: Wesley Sneijder. Fue él quien lideró a los neerlandeses hacia la final. En semifinales derrotaron a Uruguay por 3-2, una selección que además no contaba con Luis Suárez.
y finalmente llegó la gran final contra la poderosa España. Fue una de las finales más intensas y disputadas en la historia de los mundiales. El árbitro mostró un récord de 14 tarjetas amarillas. De hecho, muchos consideran que debieron haberse mostrado varias tarjetas rojas más. Pero debido a la magnitud del encuentro, algunas entradas muy duras terminaron siendo castigadas únicamente con amarilla. Y Arjen Robben estuvo más cerca que cualquier otro holandés antes que él de ganar una Copa del Mundo. Tuvo una ocasión clarísima para marcar, pero Iker Casillas realizó una tajada milagrosa con la punta del pie. Aquella intervención mantuvo con vida a España el tiempo suficiente para que en la prórroga llegara el gol de la victoria. Y así, los Países Bajos perdieron su tercer final mundialista. Y ahora yendo a la actualidad, ¿cómo crees que le va a ir a Holanda o Países Bajos en esta próxima Copa del Mundo? Arrancaron empatando 2-2 contra Japón, pero ¿cómo crees que va a seguir? Tenlo en los comentarios.